El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oíd vosotros, porque no sois de Dios. San Juan 8:47. Saludos, queridos hermanos y queridos amigos de Fomeque, Chuachi, Huaque y de todo el oriente cundinamarqués. Los saludamos desde la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial. Hoy queremos compartirles una porción de la palabra, una enseñanza que llamamos Jesús, ni aun crucificado, dejó de predicar. Dios le trajo hoy a oír esta palabra. Por favor, le invito a que se disponga a oírla. Como siempre digo, no crea lo que yo ni otras personas dicen. Todo corrobérelo con la santa palabra. Así que le invito a sacar su Biblia o un lápiz y anotar los versículos y luego confirmarlos con la Biblia. Sí, damos gracias a Dios, amados oyentes y amigos en esta hora. Damos gracias a Dios acá por los que estamos reunidos en este momento para compartir la palabra del Señor en esta semana. Es una semana de recogimiento, de meditación en Dios. Hacemos memoria por lo general en todo nuestro país y en muchos lugares del mundo de ese sacrificio tan maravilloso que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario en favor de nosotros, la raza humana. Dios les bendiga, amables oyentes. Estamos reunidos aquí con un grupo de hermanos para compartir la palabra de Dios en esta hora. Espero que sea de gran bendición para todos. Queremos juntamente con ustedes tener un estudio de la palabra de nuestro Dios, y por eso queremos que usted también nos acompañe allí desde sus casas, saque su Biblia, y queremos dar a conocer un mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, y este mensaje lo vamos a titular el día de hoy: Jesús ni crucificado dejó de predicar. Lo que el Señor Jesucristo exclamó o predicó allí en la cruz del Calvario. Bueno, vamos a dar inicio a esta enseñanza con la siguiente cita bíblica. Lucas capítulo 23, versículo 34. Por favor, búsquelo en su Biblia. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestiduras, echando suertes. Queridos amigos, les pregunto hoy, ¿usted sería capaz de pedir perdón por ellos? Jesús, aún estando en la cruz, maltratado, con clavos en sus pies, en sus manos, pidió perdón por todos ellos. ¿Usted sería capaz? Alguien lo esté maltratando, alguien le esté diciendo algo malo, alguien le esté injuriando contra usted y decir: Señor, perdónalos. He ahí donde está nuestra madurez espiritual. Miremos toda la profundidad que Jesús nos quiso decir en este versículo. Aquí Jesús nos habló sobre intercesión, sobre perdón, sobre ceguera espiritual, sobre el desprecio de la palabra y sobre el abandono del ser humano al mundo. Miremos la primera parte que dice: y Jesús decía. Aquí nos indica la intercesión. Si no alcanzan a buscar en sus Biblias, por favor anoten y después confirmen lo que yo estoy diciendo para que lo confirmen con la palabra. Anoten por favor 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 y Hebreos capítulo 7 versículo 23 al 25. Aquí nos muestra el puente que Jesús es entre la humanidad y Dios, entre nuestra parte más baja y la parte celestial. En Hebreos 7 24 al 27 nos dice: leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús es el sacerdote que tenemos por toda nuestra eternidad. Ese sacerdote que se sacrificó a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Entonces les invito, siempre que oren, invoquen a Jesús, pídale que sus plegarias sean escuchadas y el perdón llegue a ustedes. La siguiente palabra dice: perdónalos. Jesús tomó consigo nuestros pecados y pidió perdón por ellos, para que pudiéramos ser perdonados.
Recuerde que para acogernos a esto hay que aceptar a Jesús, y aceptar a Jesús no hay que hacerlo por emoción, no hay que hacerlo por agradar a otro, hay que hacerlo por decisión, porque es un estilo de vida. En Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15, nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por favor, lean ese versículo. Otra cita bíblica para que lean en sus casas es Lucas capítulo 6, versículo 37. Por favor, busquen todas estas citas en su Biblia y corroboren lo que estamos hablando. Perdonar a otros por sus ofensas para recibir perdón celestial. Hay dos cosas el por qué perdonar. Uno, para el perdón divino, y segundo, para descansar. No lo haga por los demás, no lo haga por el otro. Hágalo por usted mismo, por usted misma, por su salud. Muchas veces la falta de perdón trae consigo incluso enfermedad. La siguiente parte del versículo inicial dice: Cristo en la cruz no juzga, todo lo contrario, pidió perdón por ellos y por nosotros. En medio de su dificultad, querido amigo, querido hermano, no busque culpables, sencillamente busque perdón. En esa dificultad busque crecer. Dios nos pone a cada uno esa enfermedad, nos permite a cada uno esa enfermedad, ese problema económico, ese problema familiar, para que nuestra parte espiritual mejore. Debemos aprovechar esos momentos para mejorar como personas y acercarnos a Dios. Miremos la otra parte del versículo inicial, porque no saben lo que hacen. Para esta parte, anoten por favor los versículos Hechos, capítulo 3, versículo 17, y Mateo, capítulo 15, versículo 14. ¿Has pensado cómo está tu vida espiritual? Apártese un momento y piense en ello. Piense cómo está su vida. Muchas veces nos pegamos al diario vivir y nos salimos de la conexión con Dios. Les invito a que en su cuarto, en su casa, en el lugar que ustedes mejor tengan para estar solos, acérquense a Dios. Leamos Hechos 3:17. Y ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. No hagamos las cosas, no sigamos haciendo las cosas por ignorancia. Por eso Dios le puso esta palabra hoy, para que sepamos de qué estamos hablando, cómo manejamos nuestra vida. Y Dios nos invita a manejarla de acuerdo a su santa palabra. La otra parte de nuestro versículo inicial dice: y repartieron entre sí sus vestiduras. Hermanos y amigos, esto no se refiere solamente a la vestidura exterior, también a nuestra vestidura interior, a la vestidura de Jesús, a la palabra, a cada hoja que Dios nos dejó escrita en la Santa Biblia. ¿Cuántas veces ha escuchado la palabra y luego la ignoramos? Por ejemplo, oír la palabra e ir a emborracharse, oír la palabra e ir a hablar chismes, oír la palabra y seguir diciendo groserías. Oír la palabra y ese y, mírelo usted internamente. Mírelo para sí cuál es su y escuche la palabra y trate de eliminar eso sí, que es la idea, es lo que quiere, que no lo sigamos desvistiendo. No lo sigamos desvistiendo, escuchando su palabra e ignorándola. Escúchela y guárdela en su corazón. La última parte nos dice: echando suertes. Para esta palabra, tomen las citas bíblicas Mateo capítulo 16, versículo 26 y 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 16. A veces se vuelve una normalidad echar nuestra vida a la suerte. A veces se vuelve una normalidad el pecado. Conozco un pueblo donde el adulterio es normal, donde intercambiar de pareja cada año es lo más normal. Querido hermano, querido amigo, entonces les invito, y este versículo lo que nos indica es que no nos abandonemos al mundo, como dice Mateo, en resumidas cuentas, en Mateo 16, versículo 26, que sacamos con ganar el mundo si perdemos nuestra alma. Sí, vayamos por ganar
nuestros objetivos, nuestras metas, ganar el dinero, tener nuestra casa, nuestros proyectos, pero siempre haciendo todo de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces miramos cómo este versículo, este primer versículo que miramos hoy, Lucas capítulo 23 versículo 34, nos trajo tanta enseñanza. Por eso analicen cada palabra de su Biblia, porque nos trae mucha profundidad para su alma, para el crecimiento de nuestra vida personal. Queridos compañeros, por favor, ¿tienen algo que complementar, que ayudarme con este tema? Y agradecemos a Dios por este momento en que se está compartiendo la palabra de Dios. Nuestro propósito es, amable oyente, que usted conozca las Sagradas Escrituras. Todo lo que estamos hablando en esta hora es basado en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, pues podemos darnos de cuenta que usted ha sido muy claro en la exposición de la palabra, y su tema, su explicación acerca de la primera palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen, pues ha sido muy claro, y usted lo ha reforzado con textos de la Biblia. En conclusión, termino mis palabras diciendo, hermano, yo le entiendo que lo que Dios quiere a través de este mensaje es que siempre estemos dispuestos a perdonar, ¿cierto? Perdonar a nuestro familiar, a nuestro amigo, a nuestro ser querido, perdonarnos aún a nosotros mismos. Muy bonita su explicación de esta palabra, hermano. Sí, yo también entiendo, hermano, que a través de la exposición de su palabra nos enseña a Dios a través de ellas es el perdón. El perdón a cualquier ofensa o cualquier agravio que nos puedan hacer. Siempre debemos de estar prontos a perdonar, no importando lo que sea. Por eso debemos estar preparados para perdonar y también pedir perdón. Amén. Dios me les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Dejo con ustedes al hermano Fermín, el cual va a explicar la siguiente palabra, una de las últimas palabras que dijo Jesús en la cruz. Muchas gracias, hermano Néstor. Dios los bendiga. Saludo, amable audiencia. Dios los bendiga a todos. Estamos aquí descubriendo la palabra de Dios acerca de las palabras que nuestro Salvador dijo en la cruz del Calvario. Estamos en San Lucas capítulo 23, versículo 43. Me corresponde a mí el versículo 43, donde nuestro Salvador dice en su palabra, allá en la cruz del Calvario, el Señor manifestó esta palabra. Entonces dice la escritura, versículo 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero ampliar esta palabra, gloria al Señor, con la misma palabra de Dios. Quiero explicar a quién le dijo el Señor esta palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice en San Lucas capítulo 23, versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. La palabra malhechor significa, eran delincuentes, eran personas que habían cometido, me imagino yo, asesinato, robo, algo bien tremendo. Para ser sentenciados a muerte era porque habían cometido delitos mayores. Dicen que lo llevaban también con Jesús para ser muertos. Dice el versículo 33, y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a su izquierda. El versículo 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces vemos a través de la palabra de Dios que llevaban con Jesús, crucificaron, como dice la escritura, a dos malhechores, a dos personas, a dos delincuentes. Era como él mismo lo dice en el versículo 41. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Entonces vemos claramente acá en esta palabra que aquel hombre
uno de los dos malhechores reconoció realmente su pecado, reconoció su maldad, reconoció que realmente ellos iban a la muerte porque habían cometido delitos, habían pecado contra Dios y contra las autoridades. Entonces, lo que vemos aquí en esta palabra, lo que Dios nos quiere decir en esta hora, es que debemos reconocer nuestro pecado. Reconocer que hemos pecado contra Dios, que lo hemos ofendido y que realmente la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y como aquellos hombres realmente iban a la muerte para pagar por su pecado, para pagar por sus delitos que habían cometido. Pero resulta que hay algo importante aquí en la palabra de Dios. Este hombre dice que uno de los dos le injuriaba a Cristo. Le decía que si era el Cristo, que si era el Salvador, que descendiera de la cruz y se salvara a él mismo y lo salvara a ellos también. Este hombre pues ignoraba la palabra de Dios porque era necesario que Cristo padeciera en la cruz. Era necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario, que derramara su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Ese es el propósito de Cristo. Es el gran propósito del Señor, morir en la cruz del Calvario para poder hoy en día que nosotros también tengamos salvación. Y entonces aquel malhechor, en un momento de bendición, en un momento de la gracia de Dios, reconoce su pecado, lo reconoce delante de Dios, reconoce que estaban padeciendo porque habían pecado, porque habían infringido las leyes. Pero aquí vemos algo muy importante, que aquel hombre se arrepintió, aún en la última hora de su vida, porque ahí ya no había vuelta atrás, ahí ya no había salvación, tenían que morir, ya estaban condenados a muerte. Pero este hombre reconoce a Jesucristo, pone su mirada en el Señor. La Biblia dice que pongamos la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es cuando le dice al Señor Jesucristo, le dice en el versículo 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y viene la palabra maravillosa, la palabra de poder que expresa nuestro Señor Jesucristo, que Jesús le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, amable oyente, no importa que hayamos pecado, no importa que nuestra vida esté llena de maldad, llena de pecado. En este momento, amable oyente, si usted se arrepiente, si usted reconoce su pecado, créame, alabado sea el Señor, que el Señor está dispuesto a perdonarlo. Apenas usted se arrepienta, amable oyente, el Señor lo perdona, porque le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano Fermín, según la explicación que usted nos está dando, o sea que si alguien hoy, a través de la radio, sinceramente, humildemente, con el corazón y con el alma, hace una oración allá a la distancia, Dios le perdona sus pecados y tiene la oportunidad, como aquel ladrón, de ir a la vida eterna. Claro, amado pastor, con total seguridad. Es seguro que si usted se arrepiente y hace una oración en este momento, una oración de corazón, se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús como Señor y Salvador, debe estar seguro que el Señor lo perdona. Entonces, hermano Fermín, guíenos en una oración para que de pronto allá a la distancia haya algún amigo que en este momento haya sido confrontado con la palabra de nuestro Dios y cuál haya sido su pecado. Dios lo perdona. Entonces, hermano, oremos por ellos para que Dios perdone. Y querido amigo, si usted le pide perdón a Dios allá en su casa, Dios le perdona también. Amable oyente, yo lo invito a que en esta hora repita esta oración conmigo. Puede decir conmigo, puede repetir: amado Dios, he escuchado tu palabra. Reconozco, Señor, que como aquel varón que en la última hora de su vida reconoció su pecado, reconoció su maldad, pero también reconoció a Jesucristo, también yo en este momento reconozco a Jesús de Nazaret como mi único y suficiente Salvador personal de mi alma. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, que los borre con tu sangre preciosa. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y lo selles con tu Santo Espíritu, y que me ayudes, amado Dios, a seguir este camino, a seguirte, Señor Jesucristo,
para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de que Cristo cambia y de que Cristo perdona nuestros pecados. Amable oyente, si usted hizo esta oración de corazón sincero, créame que sus pecados han sido perdonados y su nombre está inscrito en el libro de la vida, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego que arde con azufre. Amable oyente, me alegro mucho de que usted haya tomado la mejor decisión de la vida, es recibir a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador. Recuerde, querido amigo y querido hermano, no lo haga por emoción, hágalo por decisión, para cambiar el estilo de vida, su calidad de vida. A continuación sigue nuestro amado pastor con la meditación de la tercera palabra de nuestro Salvador. Damos gracias al Señor Dios Todopoderoso. Qué bueno que podemos estar juntamente con ustedes, el respaldo de ustedes allá a través de la distancia, para hoy, en este jueves, poder estar estudiando las últimas 7 palabras que Jesucristo pronunció en la cruz del Calvario. Un hermoso sermón que Él nos dio, un hermoso mensaje que Él predicó allí antes de morir, para luego ser resucitado y al tercer día resucitar también, y estar otros 40 días aquí en el planeta Tierra y luego ir al reino de los cielos y está sentado. Él está vivo, Él no se quedó en la tumba, Él está vivo y Él vive y reina por los siglos de los siglos. La tercera palabra que vamos a estudiar en esta hora se encuentra en San Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos cómo el Señor Jesucristo hace una pequeña presentación, hace una pequeña encomendación, más bien encomienda a aquella mujer, a Juan. Le dice: ahí está tu hijo, hazte cargo de Juan. María, hazte cargo de Juan. Ya mi tiempo ha terminado aquí en la tierra, mi tiempo culminó. Ahora usted, como es una buena madre, como sabemos, María fue una buena madre, y ahora está haciéndole una encomienda aquí a su hijo, le está haciendo una encomienda a ella de que se encargue de Juan. Mujer, ahí a tu hijo. Hoy pudiéramos decir: mujer que me escucha, mujer que está en esta hora sintonizando este programa, Dios te hace una encomienda también a ti. Mujer, he ahí a tus hijos. Usted que tiene sus hijos, ¿cómo está cuidando a sus hijitos? Es bueno que usted les brinde amor, les brinde cariño, les brinde afecto. Es bueno que usted tenga en cuenta, gloria al Señor, que por ello daremos un día una cuenta a Dios. La Biblia dice, hablando a cada madre y a cada padre, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Una de las más grandes responsabilidades que la Biblia nos muestra es instruirlos en el temor a Dios, instruirlos en la palabra del Señor a nuestros hijos. Es instruirlos para que aprendan a amar a Dios, a respetar su palabra, a cuidar sus mandamientos, para que a ellos les vaya bien. Y esta responsabilidad nos la ha delegado Dios a cada madre. Madre que me escucha, usted tendrá que rendir una cuenta a Dios por cómo instruyó a sus hijos, qué ejemplo les dio, cómo los orientó, cómo los encaminó para que a ellos les vaya bien. El ejemplo comienza por casa. No solamente es darle un alimento, claro, esto hay que hacerlo. Hay que darles un alimento, una educación, hay que enseñarlos a que respeten, hay que permitir que ellos vayan a la escuela. Pero la enseñanza mayor y el propósito mayor para que esos hijitos de usted, madre que me escucha, les vaya bien, es instruirlos en los caminos del Señor. Es esa madre cogerlos, enseñarlos, hacer lectura de la Biblia en la casa, enseñarlos a que adoren al Señor, enseñarlos a que lean la Biblia. Es importante saber que usted debe tener la Biblia en casa como madre. Dice: mujer, he ahí a tu hijo, o sea, le encomienda a ese hijo.
porque nosotros debemos de encomendar a nuestros hijos en la mano del fiel Creador. Nosotros, como le decía, tenemos una compromiso grande, una responsabilidad grande de parte de Dios, enseñarles a los hijos los mandamientos. Por ejemplo, no, hijo, la Biblia dice no robarás. Hijo, la Biblia dice no matarás. Hijo, la Biblia dice no codiciarás los bienes ajenos. Hijo, la Biblia dice no cometerás adulterio. Hijo, guarda el día de reposo. Eso tiene que hacerlo cada madre ya en su casa con sus hijitos, para que usted vea hijos bendecidos, hijos victoriosos, hijos que lleguen lejos, hijos que de aquí a mañana, cuando usted tenga sus años, ellos puedan darle la mano y puedan decirle: madre, muchas gracias, qué bonitas enseñanzas que tú me diste, gracias a ello me ha ido bien, gracias a ello quizás soy un médico, un doctor, un arquitecto, un ingeniero, gracias a sus enseñanzas no estoy en una cárcel, gracias a sus enseñanzas, porque una enseñanza de una madre le puede evitar una tragedia, le puede evitar un dolor, le puede evitar un hospital, le puede evitar cualquier situación. Y luego le dice, al hijo le dice: he ahí a tu madre, también dándonos la enseñanza de que cada hijo debe respetar, debe honrar a sus padres. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Los hijos también deben respetar a papá, deben respetar a mamá. Los hijos también deben de proveer para ellos, deben de ayudarlos, deben de bendecirlos. Mira que hoy hay una ley en la cual los padres, cuando tienen cierta edad, y si los hijos no responden, los hijos pueden ir a una cárcel por irresponsable, porque el hijo debe ser agradecido con esa madre que lo llevó en su vientre, con esa madre que lo dio todo por él, con esa madre que muchas veces esclavizó a ganarse un jornal, por allá a fregar pisos, a lavar ropas, por allá con gran esfuerzo, absteniéndose de muchas cosas por darle un estudio, por darle una educación, por darle una orientación. Entonces es importante entender eso, que Dios le delega, allá Jesucristo en sus últimos momentos le delega una responsabilidad a las madres de FOMEC, a las madres de todo el mundo, les delega una responsabilidad, pero también les delega una responsabilidad a los hijos que honren a esa madre. Por eso dice ahí: mujer, he ahí a tu hijo, y al hijo, como quien dice a Juan, he ahí a tu madre. Todos tenemos una grande responsabilidad con el Señor, y si cada uno cumplimos este rol como madre y como hijo, seguramente, sin ninguna duda, nos va a ir bien. Tendremos familias unidas, familias bendecidas, que es lo que Dios anhela de todos nosotros. Así que ánimo, madre, ánimo. Si quizá usted no ha sido la mejor madre, usted puede, o el mejor hijo, podemos hacer un par en el camino, que esta reflexión a través del Espíritu Santo nos ayude, porque sí podemos cambiar, sí podemos ser mejores. Dios les continúe bendiciendo en esta preciosa tarde. Damos paso a la siguiente palabra que Jesús expresó en la cruz del Calvario. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios ahí en el libro de San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactami. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra la exclamó el Señor Jesús allí cuando Él estaba en la cruz del Calvario, crucificado por nosotros, por toda la raza humana. Y Él en ese momento hizo una exclamación, quizás con voz fuerte exclamó, quizás levantó sus ojos al cielo y exclamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quizás muchas veces nosotros también, en momentos de angustia, en momentos de desesperanza, en momentos de dolor, en momentos de batallas, en momentos donde nos encontramos solos o solas, también muchas veces hemos exclamado: Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me atiendes? ¿Por qué estás lejos de mí? ¿No te ha pasado a ti, amigo, amiga o hermano en esta hora que me escucha?
Muchas veces los problemas nos acorralan, muchas veces las circunstancias de la vida nos confrontan, nos hacen una encrucijada, como que nos meten en una cárcel los problemas, las dificultades quizás con nuestros familiares, con nuestros hijos, quizás problemas entre la misma familia, quizás problemas entre esposos. Y muchas veces las esposas dicen: Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Dios mío, pero ¿por qué esto me está aconteciendo? Y exclamamos a gran voz, exclamamos pidiéndole a Dios misericordia, exclamamos a Dios pidiéndole ayuda, auxilio, socorro. El Señor Jesucristo lo expresó allí en la cruz del Calvario. Él en un momento se sintió solo, que nadie estaba a su lado. ¿Por qué? Porque todos a los que a él le habían servido, a los que él había ayudado, a los que les había hecho un milagro, les había hecho una sanidad, les había provisto, les había dado, lo habían abandonado, le habían dado la espalda. Allá estaba él colgado en el madero y no había nadie de los que estuvieron con él, le persiguieron las multitudes que hay a través de la palabra. Nos enseña que multitudes le seguían cuando el Señor multiplicó los panes, los peces, cuando le llevaban los enfermos, él los sanaba, él estaba ahí para ellos. Y en ese momento el Señor se sintió solo, aún de nuestro Padre Celestial. Muchas veces a nosotros nos pasa, muchas veces nosotros necesitamos ese auxilio del Señor, y quizás vamos allí, suplicamos a Dios, imploramos al Señor y no vemos la respuesta, no vemos la ayuda, no vemos el socorro. Pero déjeme decirle que no estamos solos, que Él no nos ha desamparado, Él no nos ha dejado, Él no dejó al Señor Jesucristo allí, Él no lo desamparó. Un momento se apartó, un momento lo dejó, porque así se tenía que cumplir, que el Señor Jesucristo sufriera, el Señor Jesucristo llevara a su costado el pecado de toda una humanidad. Y por eso Él se sintió solo. Pero no, el Señor Jesús, cuando Él murió, pero dice que al tercer día resucitó, pero que subió también al reino de los cielos, y dice que está sentado a la diestra de Dios Padre, está gozando allí al lado de su Padre Celestial. Nosotros también, cuando tenemos ese problema, invocamos la presencia del Señor. Y usted se ha dado de cuenta, amigo, amiga, que usted muchas veces ha invocado a Dios del cielo y Dios le ha respondido, Dios le ha mostrado su gloria, Dios le ha sanado, Dios le ha provisto. Quizás muchas veces usted ha dicho: pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está que no me escucha? Y cuando usted menos se da de cuenta, alguien llega a su casa, alguien llega a la puerta de su hogar trayéndole una provisión, trayéndole un alimento. Esto me hace acordar de una necesidad que tuvimos nosotros en mi hogar. Un día no tenía nada que darle a mis hijos, que darle de comer a mis hijos, porque no había un trabajo, no había un recurso. Angustiado, desesperado, mi esposo por una parte, yo por otra parte, buscando el sustento para ellos, porque había una necesidad muy grande. Y yo le clamé a Dios, yo le dije: Señor, ayúdanos, Señor, provéenos, Señor, danos el sustento, danos el alimento. Y Dios proveyó. Dios mandó un carro con mercado, nos proveyó. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios, ese es el Rey del cielo, al cual usted y yo debemos de servirle de todo corazón, no olvidándonos que Él es el poderoso de Israel. Por eso quiero hacer una oración por usted, amigo, amiga, hermano, que ha tenido un momento de angustia, dificultad, de necesidad. Vamos a pedir a Dios. Mi buen Dios y Padre del cielo, en esta hora, Señor, yo te pido, Dios, que haya a la distancia, Señor amado, mire la necesidad de cada uno de los oyentes, Señor, los problemas, las circunstancias por las cuales están pasando, Señor. Suple la necesidad, mi amado Dios. Padre del cielo, muchas veces se han sentido desanimados, se han sentido desprotegidos, abandonados, quizás desahuciados por la ciencia médica en una enfermedad, Señor. Quizás, Señor de la gloria, sin una esperanza, pero tú estás ahí, Señor. Tú estás con ellos, mi amado Dios. Por eso te imploramos en esta hora, Señor, que tu mano poderosa les toque, que tu mano poderosa les ministre, que tu mano poderosa esté sobre ellos, mi amado Dios, porque tú eres nuestro Dios grande, poderoso y maravilloso, Señor, que tú no abandonas, que tú, Señor del cielo, siempre estás ahí, Señor. Bendícelos, Señor, bendice cada oyente en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Gracias, mi amado Dios, te damos. Aleluya. Nos damos de cuenta en esta bonita reflexión cómo el Señor Jesucristo, siendo Dios acá en la tierra, pero Él se sintió solo, desamparado. Es que en San Marcos 16
su capítulo 14, su versículo 50, dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Él se sintió solo y aún se siente solo por su Padre Celestial, pero él no estaba solo, como usted y yo no estamos solos. Siempre tenemos un Dios a nuestro lado para que confiemos en él. La Biblia también es en el Salmo 50, versículo 15: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Mire que fue lo que hizo el Señor Padre, invocó a Dios y Dios le dio la fuerza para poder terminar con esa meta que era concluir con la salvación allá brindada para nosotros allá en la cruz del Calvario. Qué buena es la palabra de Dios. Dice que en momentos en que nos sentimos desamparados, también Dios está probando nuestra fe, a ver qué hacemos o a ver qué decimos, porque muchas veces en las dificultades comenzamos a renegar, a decir cosas contra Dios, pero Dios no nos ha abandonado. Dice la palabra de Dios: por un breve momento te abandoné, pero después te recogeré con grandes misericordias. Amén, amado hermano Fermín, que también aquí nuestro hermano Neider tiene unas palabras para que nos demos de cuenta, y usted que está a la distancia, de que no estamos desamparados. Tenemos a la mejor ayuda, que es la ayuda del Dios Todopoderoso. Querido hermano, querido amigo, a veces en medio del dolor nos sentimos abandonados, sentimos que Dios ya no nos escucha, que Dios está muy lejos, pero no es así. Dios está ahí cerca. Cuando estamos en ese dolor, está más cerca que nunca. Clámele, órele, invóquelo y verá que llega por su auxilio. También vamos a dar la continuidad de las palabras de nuestro Señor Jesucristo allí expuestas en la cruz con la siguiente quinta palabra: tengo sed, y esto la reflexión nos la da nuestro hermano Snake. Queridos hermanos y queridos amigos, esta quinta palabra la podemos leer en San Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Aquí podemos ver que se ha cumplido una profecía mesiánica, como podemos ver en Salmo 69, versículo 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Aquí Dios expresa su soberanía, cómo cumple la palabra a través del tiempo, cómo hace perfecto lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha nombrado. También vemos cómo Jesús se humaniza por medio del dolor, por medio de ese sufrimiento. Él comparte nuestro sufrimiento humano. He aquí donde nos enseña que a través de esa prueba, hermano, de ese dolor que usted está sintiendo en este momento, cualquiera que sea su prueba, es la oportunidad para purificarse, la oportunidad para arrepentirse. Ese es el momento que Dios le da para conectarse con Él. Por favor, dígale al Señor: tengo sed de tu palabra, Dios, tengo sed de que me inundes de tu espíritu. Pero de verdad, dígale esto y cambie su vida desde hoy por medio de esa prueba que está pasando en este momento. Sí, el Señor allí en la cruz, Él también sintió sed. ¿Por qué? Porque estaba llevando un momento muy difícil, estaba pasando por un momento muy difícil, como lo hemos estado viendo, quizás abandonado, quizás por tantas cosas, dificultades, y Él tuvo sed. Y Él pidió que le dieran un sorbo de agua, que calmaran esa sed. Pero esa sed hoy en día la calmamos, la raza humana es buscando de Dios, porque buscamos calmar la necesidad o la angustia o la dificultad en cualquier otras cosas menos en Cristo. La fuente de vida, la fuente de agua dulce se llama Jesucristo, que sana la sed a todo el necesitado. La palabra de Dios nos dice en alguna parte de la Escritura que el Señor quiere que en este tiempo tengamos sed pero de su palabra, de oír la palabra de Dios. Por eso, amable oyente, le agradecemos mucho a Dios y a usted, amable oyente, por su atención. El estar en sintonía en esta hora es una gran bendición para su vida, para su alma y para su familia. Y rogamos a Dios que Dios coloque sed por escuchar la palabra de Dios. Por eso este programa es para que Dios coloque sed en su alma, en su corazón, de escuchar la palabra del Señor. Sí, ahí encontramos en el libro de los Salmos, su capítulo 42,
el versículo 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista expone y expresa que él tiene sed de Dios. Hoy muchas veces las personas dicen, uy, yo tengo una sed, una pokercita fría, y no saben que eso es pecado, que la borrachera es pecado. Dios, ¿cuál es la sed que hoy tiene Dios? Yo creo que hoy Dios continúa con sed. La sed de Dios es que nosotros, la raza humana, nos volvamos a Él. La sed de Dios es que nosotros nos arrepintamos. La sed de Dios es que nosotros los esposos seamos mejores esposos. La sed de Dios es que los hijos sean mejores hijos, que las esposas sean mejores esposas. Esa es la sed que Dios tiene hoy, de que nosotros sigamos sus caminos. La sed de Dios es que nosotros seamos justos. La sed de Dios es que nosotros seamos transparentes. La sed de Dios hoy en día es que nosotros digamos la verdad. La sed de Dios hoy en día es que nosotros leamos su palabra, que nosotros hagamos su voluntad, como lo expresaba el salmista, mi alma tiene sed de Dios. ¿De qué tiene sed usted? Hay gente que dice, yo tengo sed de venganza. Hay gente que tiene sed de lujuria, sed de pecado, sed de las drogas, sed del mal. Y lo que usted y yo tenemos es que tener sed de Dios, sed por hacer su voluntad. Así que cada día deseemos agradar al Señor. Dios me le bendiga. Gracias por compartirnos su palabra. Damos continuidad con la palabra número 6. Hermano Fermín, por favor, nos ayuda y nos sigue instruyendo sobre la palabra de Dios. Amables oyentes, continuamos aquí escudriñando la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando el Señor manifiesta, consumado es, está diciendo, terminé mi obra. Está diciendo, Padre, te cumplí la obra que me encomendaste del cielo. En cierta parte de la Escritura dice la palabra del Señor, hay como una reunión en el cielo y dice, ¿a quién enviaré? Y entonces el Señor Jesucristo declara, envíame a mí. Y el Señor Jesucristo vino y cumplió esa palabra, esa encomienda del Padre de venir a salvar a la humanidad. Al expresar consumado es, el Señor lo encargó de que viniera a predicar la palabra de Dios, que viniera a sanar enfermos, a levantar paralíticos, a dar vista a los ciegos y libertad a los cautivos. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, dice la palabra de Dios, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Ahí en la cruz del Calvario se cumplió esa palabra. En ese capítulo 53 encontramos la profecía que nos habla de que el Señor Jesucristo habría de venir a pagar por nuestros pecados, venía a venir también a sanar nuestras enfermedades. Dice que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. En ese capítulo, amable oyente, lo invito a que allá en su casa lo lea, lo encuentra en el capítulo 53 del profeta Isaías, donde habla esa maravillosa palabra de que el Señor Jesucristo habría de venir. Y en ese momento, en el capítulo 30, se estaba cumpliendo esa palabra. El Señor estaba terminando la obra que el Padre le había encomendado. Entonces, amable oyente, pero esa obra terminó, la que el Señor terminó en la cruz del Calvario, posteriormente se la pasó a los discípulos. Entendemos en la palabra de Dios que Él capacitó a 12 hombres principales, los 12 apóstoles, y luego también a una gran multitud de seguidores, a una gran multitud de gente que lo amaba y que seguía sus mandamientos. Entonces capacitó a sus 12 apóstoles y ellos siguieron predicando la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que en cierta ocasión estaban reunidos los apóstoles y entonces se les apareció el Señor y les encomendó ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces ese es el propósito de como iglesia del Movimiento Misionero Mundial, es seguir llevando la palabra de salvación, seguir llevando este mensaje de Dios hasta el día que Cristo venga, porque Cristo viene pronto. En la palabra del Señor dice, ciertamente vengo en breve. Al escudriñar la palabra de Dios,
entendemos que Cristo viene pronto, Cristo está a las puertas. Entonces, amable oyente, lo invitamos a seguir en los caminos del Señor, acercarse a Dios, recibirlo como Señor y Salvador, como aquel hombre que estando allí en la cruz recibió a Cristo. En la última hora de su vida se arrepintió y recibió a Cristo. Entonces, amable oyente, lo invitamos de todo corazón a seguir en los caminos del Señor, a seguir sus pisadas, como dice la palabra de Dios. Cuando el Señor dijo, consumado es, estaba terminando la obra en la cruz del Calvario, pero luego, como lo he dicho antes, la traspasó. Gloria al Señor, nos encomendó a nosotros que sigamos llevando esa palabra hasta el día en que Cristo regrese por su iglesia. Al escudriñar la palabra de Dios, entendemos que un día Cristo ha de venir. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes y así estar siempre con el Señor. Y esto es nuestro mayor anhelo. Jesús dijo que Él se fue a preparar lugar para nosotros. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amable oyente, Dios tiene preparado un lugar para usted, amable oyente, allá en el cielo. Allá hay un lugar esperando por ti, pero es necesario que nos acerquemos al Señor, porque nadie puede llegar al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar al cielo si no es a través del Señor Jesucristo, no es a través de otro Dios, no es a través de los santos, como muchas veces nos han enseñado, sino solamente a través de Jesucristo. Dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente a través de Cristo. También dice la palabra del Señor que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo es el mediador entre usted, amable oyente, y nuestro Padre Celestial. Hermano Fermín, ahí nos damos de cuenta una de las últimas palabras de nuestro Señor Jesús, consumado es, diciendo, la obra que Él fue encomendada terminó, ya se culminó. La obra que nuestro Padre Celestial le mandó que hiciera, y una profecía también cumplida de cuando María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, y que le dijo el Señor, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y qué bonito que Jesucristo dice, todo está cumplido. Él terminó con el propósito de nuestro Padre Celestial, que era de un comienzo a un final. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él cumplió viniendo a hacer milagros, a hacer liberaciones, a hacer sanidades, a sanar enfermos, a predicar el Evangelio. Terminó bien la etapa de la vida. Ahora la pregunta es, usted y yo, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo vamos a terminar? Si hoy tomara la decisión Dios de terminar con nuestros días, usted podría decir, todo está cumplido, he hecho la voluntad de Dios, me he portado bien, o estoy en pecado, o estoy practicando esto o aquello que a Dios no le agrada. Porque usted y yo también tenemos que vivir una vida como la que vivió el Señor. El Señor Jesucristo dijo, ejemplo os he dado. Así que les invito a que terminemos también la etapa de la vida bien como esposos, como padres, como hijos, haciendo lo que Dios le agrada. En Salmo 31, versículo 5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y luego dice, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Querido amigo, entregue ya su espíritu a Dios, a Jesús. No resista más en el problema, entréguele todo a Él y verá que todo se arreglará. No le digo ya, no le digo mañana, solo Dios sabe cuál es el tiempo. Pero sí entregue las cosas a nuestro Creador y así su vida, su enfermedad, su inconveniente comenzará a mejorar. En este momento vamos a ir cerrando ya esta enseñanza de nuestro mensaje que hoy se titula Jesús ni crucificado dejó de predicar. Jesús ni crucificado dejó de predicar. Vemos que hemos estado estudiando totalmente
con la Biblia, con la palabra del Señor, acerca de este último mensaje que el Señor Jesús dio, basado en estas 7 palabras, que fue las últimas que el Señor expresó mientras estaba ahí crucificado. Y esta última palabra nos la enseña la palabra del Señor ahí en el libro, en el Evangelio, según San Lucas, su capítulo 23, versículo 46, dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahí vemos que ese fue como el fin, el sello del gran triunfo, la gran meta obtenida del Señor para darnos a nosotros vida eterna, para darnos a nosotros salvación, para que nosotros ahora también entendamos que la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa sangre que Jesucristo vertió en la cruz del Calvario es la que nos redime, la que nos reconcilia con nuestro Padre Celestial. La Biblia dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es antes que uno muera, es antes que uno, Dios corte su vida o termine con sus días, que debemos hacer un arrepentimiento, un compromiso con Él. El Señor Jesucristo aquí está encomendando su vida en las manos del fiel Creador. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La Biblia dice: no llaméis Padre nuestro a nadie que está en la tierra, porque uno es nuestro Padre. Según la Biblia, solamente Padre le decimos, debemos decir a Dios, a nuestro Creador. Y Él siempre se encomendó a Él siempre se refugió en Él, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros siempre nos refugiemos a nuestro Padre, que también encomendemos nuestra vida en la mano del Señor. En tus manos encomiendo. Yo hoy puedo decir: Señor, en tus manos encomiendo cada oyente. Yo hoy puedo decir: en tus manos encomiendo las familias. Yo hoy puedo decir: en tus manos encomiendo mi familia. Yo hoy puedo decir: en tus manos encomiendo las luchas, las necesidades, las batallas que cada oyente está pasando. Yo hoy puedo decir: en tus manos encomiendo la niñez. Yo puedo decir hoy: en tus manos encomiendo esta generación. En tus manos encomiendo los gobernantes. En tus manos encomiendo nuestra Colombia. En tus manos encomiendo mis pensamientos, mis proyectos, mis necesidades. Yo hoy puedo decir: en tus manos encomiendo mi esposa. En tus manos encomiendo mi hogar, mis hijitos. En tus manos encomiendo mi vida, para que no me dejes caer en tentación, para que me ayude a terminar la etapa de la vida como tú terminaste, en una vida santa, en una vida obediente, una vida fiel. Yo hoy puedo decir: Padre, en tus manos encomiendo nuestra salud. Es importante entender eso, que en Dios podemos encomendarlo todo, que en las manos del Señor cada vida está seguro y cada vida está segura. Por eso usted que me escucha, qué bueno encomendar todas nuestras situaciones, nuestros hijos, nuestros seres queridos, encomendarlos en las manos del Señor, encomendarlos en las manos de Dios, porque ahí estamos seguros, porque ahí estamos tranquilos. Qué bueno encomendarnos en la Biblia. Por eso yo en esta hora podía decirle: le encomiendo algo, hermano y amigo que me escucha, leamos la Biblia. La Biblia es el libro santo, la Biblia es el libro que nos orienta, es esa brújula para el perdido. Por eso le invito en esta hora que cada día encomendemos en Dios nuestro negocio, nuestros trabajos, que encomendemos en el Señor todo. Y ya ahí nos podemos dar de cuenta que este fue un mensaje maravilloso. Estas 7 palabras, las últimas que pronunció el Señor. La primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra: mujer, he ahí a tu hijo. La cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta palabra: tengo sed. La sexta palabra: consumado es. Y la séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, y en Isaías capítulo 52, versículos 13 y 14 habla que nada de humano tenía Jesús. Su aspecto estaba desfigurado. 129 sucesos en la vida de Jesús. De 129 sucesos que pasaron en la vida de Jesús, 111 han sido confirmados por la ciencia. 5 días fue torturado Jesús. La crucifixión se llevaba a cabo 3 veces al año. En enero 2
en abril 2 y en septiembre 2. Jesús fue sentenciado en marzo. Quiere decir que Jesús fue crucificado en abril 2. Habían 4 lugares de crucifixión. Jesús fue crucificado en Jerusalén. Jesús sufrió hematroidosis, sudor de sangre, a causa de una profunda tristeza y angustia que había en su ser. En ese entonces las personas eran latigados. Daban 50 latigazos por robo, 70 por muerte y 100 por acusado de traición al Estado. Hacían una competencia en ese entonces de gladiadores, solo quedaban 3. Esos 3 más fuertes tenían una estatura aproximada de 2 metros. Cada uno daba 10 latigazos y si uno de ellos daba muerte a Jesús, sería premiado con oro y con plata. Le dieron 50 garrotazos. Su cuerpo, cuando estaba lacerado, cuando estaba golpeado, cuando estaba azotado, fue sumergido en agua con sal para que parara el sangrado y poderlo seguir torturando. ¡Qué tremendo! El madero pesaba un promedio de 100 kilos. Todo eso lo hizo Jesucristo por su vida y por mi vida. Solamente me resta decirles, amigo, hermano en Cristo, esforcémonos por ser fiel a Dios. Esforcémonos porque hay un premio. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor, el Señor Jesucristo dijo, yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Después de ese sufrimiento, de ese padecimiento en la cruz del Calvario, Jesucristo hoy está sentado a la diestra de Dios y Él quiere que nosotros estemos allá. Hay una vida eterna, hay una salvación, porque también la Biblia nos muestra que si desobedecemos o menospreciamos ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, también hay un infierno, un lugar de castigo para todos los seres humanos.